Hola, ¿cómo estás? Un gran saludo para ti, para tu familia, para tus seres queridos, para tu iglesia, para tu congregación y para quien esté conectado contigo también escuchando. Gracia y paz, como acostumbramos a decir en este canal de reflexiones. Durante un tiempo fuimos conversando acerca de las características y cualidades, incluso dimensiones del Espíritu Santo y cómo viene actuando desde la creación del universo, pasando por lo que la palabra inspirada por el mismo Espíritu nos mencionó acerca del Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, lo que también nos mencionó en el Nuevo Pacto, cómo también fue parte de la vida de Jesucristo desde que fue anunciado su nacimiento, primero a los profetas, a las personas que iban a recibir este mensaje y también para sus padres, como también el Espíritu Santo a María eh, le explicó o le señaló más que nada que iba a tener un nacimiento virginal del Mesías prometido. Y también acompañó el Espíritu Santo a través de toda la misión de Jesucristo. Y lo más maravilloso es que Jesucristo en su ministerio, al finalizarlo y cuando ya está por ascender al Padre, le menciona a sus discípulos que conviene que Él vuelva al Padre para dejar al Espíritu de Dios con nosotros, porque Él va a estar trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y hemos dado un nuevo foco principalmente pensando en lo importante que son los dones que reparte el Espíritu y hemos estado mencionando acerca de ellos. Primero dijimos que eran dones espirituales, pero dones que estaban puestos hacia un ministerio. También hemos hablado acerca de los dones que están relacionados con la palabra de sabiduría, con la palabra expresada en otras lenguas, con la interpretación de esas lenguas. Y hoy día también vamos a tomar un nuevo punto que tiene que ver con estos dones espirituales, con estos dones que acompañan a la iglesia desde el surgimiento del movimiento apostólico en el Pentecostés, cuando recibe el Espíritu Santo, desde ahí en adelante han acompañado estos dones a la iglesia y hoy día queremos también hablar sobre estos dones relacionados con el poder del Espíritu, dones que son dones de poder, o dones con poder podríamos también decir, dones de poder, porque quizás en nuestra interpretación podríamos dar una mala señal de que estos dones son nuestros, pero solo reflejan y son otorgados por el Espíritu Santo como Él los quiere repartir, como hemos hecho énfasis en ese punto. Así que vamos a abrir la palabra eh, y hemos estado haciendo un pequeño análisis principalmente de Primera de Corintios 12, mencionando también otros versículos que acompañan estas reflexiones, pero en esta oportunidad hablar sobre los dones de poder. Así que te invito primero para que podamos, para iniciar esta reflexión, eh, ser guiados por el Espíritu de Dios a través de la oración, que es una conversación con nuestro Señor, pero también es un mensaje para que nosotros le podamos escuchar a través de su mensaje, de su palabra y de la interpretación de esa palabra a través del Espíritu. Quizás tú y yo podemos leer una porción de la palabra, pero quien nos llevará a toda verdad y a todo entendimiento y a toda sabiduría de la palabra no es nada más ni nada menos que el Espíritu de Dios. Así que vamos a pedir por él. Querido Padre Celestial, te damos la gracia infinita porque eres un Dios de amor, un Dios maravilloso. Gracias por acompañarnos a través de estos diferentes estudios o reflexiones en las cuales hemos abierto tu palabra, donde hemos leído algunos versículos, donde hemos nombrado algunos versículos para que cada persona los pueda leer por sí mismo también,
para que cada persona, en base a lo que el Espíritu Santo pueda poner en su corazón, haga una lectura de ello y una interpretación. Pero principalmente, Señor, más allá de entrar en interpretaciones o sacar ideas importantes, es poner tu palabra en obra, es hacer de la palabra, de tu palabra, vida en nosotros. Eso es lo que queremos, Señor, transmitir, y eso es lo que queremos que tú te quedes con nosotros, Señor, a través de tu Espíritu, para convencernos de pecado, justicia y juicio. En esta oportunidad, Señor, acompáñanos para hablar un poco más acerca de estos dones espirituales que han acompañado a la iglesia desde su nacimiento, desde los periodos primitivos y apostólicos, cuando en Pentecostés se manifestó tu Santo Espíritu. Desde ahí acompañas tú, Señor, a la iglesia con poder para crecer la iglesia, para llenarla de conocimiento, de sabiduría y principalmente para adorar tu nombre. Señor, es a ti a quien queremos conocer, es a ti a quien queremos reflejar. No tenemos méritos, todo esto que tú nos regalas, ya sean dones, sean talentos, todos son para glorificar tu nombre, para servicio de tu iglesia y principalmente para poder edificarnos y edificar a otros. Lo principal es que podamos, así como tú nos diste, Señor, de gracia, podamos entregar también de gracia. Así que, Señor, sin ningún mérito en nosotros, sino que en tu Hijo amado, Jesucristo, dejamos este mensaje para que tú lo puedas dirigir en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, entonces quiero comenzar con un texto. Principalmente hemos estado leyendo en el libro de Primera de Corintios, ¿cierto? La primera carta a los Corintios, donde se expresa una carta completa, es una carta maravillosa, interesante, llena de amor, llena de sabiduría y que hemos puesto quizá el énfasis en en tres capítulos de ello. Pero si bien es cierto, vamos a mirar un poco más allá. Y en esta oportunidad quiero dejarte como un texto guía para este estudio, que tiene que ver con estos dones espirituales o dones ministeriales, los versículos 9 y 10 del capítulo 12. Primera de Corintios 12, entonces, Primera de Corintios 12, para que puedas buscar en los versículos 9 y 10. Ya lo hemos leído. Volveremos a leerlo para sacar de él, de este mensaje también, un poco más acerca de las reflexiones. Entonces dice, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces a otro el mismo Espíritu le da gran fe, más ese mismo Espíritu también da un don de sanidad. Y también donde pondremos el énfasis aquí, en esta oportunidad, en este mensaje, en esta reflexión, dice a otro hacer milagros, a otro profecía y a otro discernimiento de espíritu y a otros diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lenguas. Pero quiero poner el énfasis en el poder. Dice, en el poder de hacer milagros. A otro, el poder de hacer milagros. El Espíritu que nos acompaña, que es el Espíritu de Dios, nos da poder incluso para hacer milagros. La iglesia llena del Espíritu, aquella iglesia que es verdadera, que no es una denominación, no es una denominación en particular, sino que es la iglesia que está revestida por el Espíritu de Dios y se deja conducir por Él y está centrada en Jesucristo, porque recuerda que el Espíritu de Dios no habla por Él mismo, sino que habla por Cristo. Siempre se va a manifestar con poder.
con poder. Es una iglesia llena de poder, es una iglesia llena del fuego del Espíritu Santo. Eso, la iglesia verdadera es aquella que predica el Evangelio de Jesucristo con una demostración del Espíritu Santo con poder. Hay iglesias que están predicando muchas cosas. Están predicando prosperidad. Están predicando sanidad. Están predicando bienestar. Y son cosas muy importantes también. Pero la iglesia tiene que estar predicando a Jesucristo. Para que la iglesia tenga poder, tenemos que predicar el Evangelio y hemos hecho énfasis que, el Evangelio es la persona de Jesucristo. Sabemos que el Evangelio, que es Jesucristo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, como dice Romanos 1:16. Voy a llevarte también el mismo libro de 1 Corintios, pero en el capítulo 2, versículo 4, que dice: y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino demostración del Espíritu y de poder. Entonces, demostración del Espíritu y de poder. Cuando la palabra del Señor es predicada, esta tiene poder. Esta tiene un mensaje poderoso. Porque ¿qué más poderoso que Jesucristo? Porque ¿qué mensaje más perfecto que Jesucristo? Hemos puesto quizás el énfasis del Evangelio en los fines. Y no está mal. Muchas personas han llegado al Evangelio buscando soluciones a sus problemas, yendo a lo mejor, como muchas veces los cristianos decimos vulgarmente, las personas van por los panes y los peces. Pero independiente por qué tú y yo hemos llegado a la iglesia o a la palabra de Dios para dejar un vicio, para dejar alguna inclinación, para buscar prosperidad, para a lo mejor salir de nuestros problemas económicos, para salir de problemas financieros, para salir de problemas espirituales. Si hemos llegado porque estábamos sucios como el hijo pródigo y queremos ser uno como de los jornaleros del Padre, ni siquiera a lo mejor estamos buscando ser reconocidos como hijos, pero hemos llegado a la presencia del Padre por un interés. Cuando la iglesia está en el poder de Jesucristo, lo que predicamos es a Cristo, porque en Él está el poder. En Él está el poder y el Espíritu se mueve con poder porque el Espíritu está presentando el máximo poder que se ha expresado, la revelación de Dios, Jesucristo. Así que es maravilloso cuando tu iglesia y la mía y la iglesia que tú conozcas esté enfocado en los fines, perdón, en los medios, más que en el fin que es Jesucristo. Hay que preocuparse. Yo no te digo que busques otra iglesia, pero que sí busques en tu propia iglesia y lleves a los dirigentes, a los líderes, a las personas que guían tu iglesia a buscar al fin que es el propósito del Evangelio, que es Jesucristo. Hay temas tremendamente interesantes que pueden transformar o cambiar hábitos de la vida de las personas. Pero Jesucristo no quiere solamente cambiar hábitos, no quiere que dejes de fumar, que dejes de tomar, que esto, que esto otro. Cristo quiere transformar tu vida y llenarla de plenitud y llenarla del Espíritu. Si tú puedes salir de la droga, puedes salir de muchas cosas, de muchos hábitos, de muchas inclinaciones, amén. Y quizá la iglesia está fortaleciendo en ese punto, pero cuando ese medio está por sobre el fin que es Jesucristo, quizás esa supuesta transformación, ese supuesto cambio quizás va a ser pasajero. Pero cuando eres lleno del Espíritu de Dios,
Ese cambio permanece y permanece para siempre y permanece hasta que Cristo vuelva. Hasta que Cristo vuelva. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Así que es natural que el mensaje en este sentido sea acompañado y confirmado por señales de poder, señales que atestiguen que el Evangelio es fiable, es confiable y es auténtico. Por tanto, la Iglesia de Cristo recibe estos dones espirituales de poder con el único propósito de ¿qué? De dar testimonio de Jesús. Si en tu iglesia están ocurriendo milagros, están ocurriendo sanaciones, transformaciones de vida, que el centro sea Jesucristo. Esto no importa el líder, no importa el nombre de la denominación, no importa en qué lugar están ocurriendo estas maravillas. Puede ser en una gran ciudad, en una tremenda iglesia, como puede ser en un lugar rural, con una iglesita pequeña. En cada uno de estos lugares donde esté el Espíritu Santo se debe manifestar con poder, porque el centro de su predicación es Jesucristo. Bueno, en el versículo 9 que leímos de 1 Corintios 12, introduce una nueva categoría a las personas que están dotadas del Espíritu. Y esto incluye los próximos 3 dones espirituales en la lista. Hay un vocablo griego ahí muy importante, ¿cierto? Que es, este vocablo griego nos lleva a mirar un poquito este punto. Es diferente, se usa el término otro en conexión con fe y marca la transición. El don de la fe es otro, de una clase diferente. Mientras que el resto, hasta el cuarto uso de otro, en el versículo 10, son otro de la misma clase. Lo que habíamos leído en 1 Corintios 12, ¿cierto? Quiero, para que no pierdas la idea de este concepto. Entonces, en el versículo 9, a otro fe, a otro dones de sanidad. Esos dones de ese concepto de otro, entonces hace referencia a una conexión con la fe y marca esta transición. Pero ya en el versículo 9, perdón, en el versículo 10, a otro al hacer milagro y a otro profecía, habla y hace referencia a otro de la misma clase. Esta variación de terminología señala un cambio que acompaña el carácter de los dones que prosiguen, que continúan. Entonces, en este sentido, es muy importante que podamos reflexionar en ello. Dones que siguen. Por esto que en esta pequeña reflexión, el grupo de los dones espirituales de poder, que se clasifican en 3. Don de fe, don de sanidades y don de hacer milagros. Los 3 dones espirituales relacionados con dones de poder serían estos. El don de la fe. Mira qué importante. El don de la fe es un don de poder porque es una fe que está puesto en Cristo, no en ti. Porque si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, quizás podrías mover de una montaña a otro lugar, pero esa fe tiene que estar puesta en Cristo, en quién es la persona de Jesucristo. Porque en este sentido, si tú miras tu fe y no miras la fe de Cristo, nos vamos a perder. Por eso quiero que revisemos un poquito cada uno de estos dones de poder. Dijimos 3 dones. Don de fe,
don de sanidades y don de hacer milagros. Esto también son dones que resultan de acciones sobrenaturales como señales, prodigios y milagros. Quiero leerte en la segunda carta a los Corintios, también en el capítulo 12, versículo 12, que dice lo siguiente. Esto es 2 Corintios 12. Habíamos estado puestos y fijados en 1 Corintios 12, versos 9 y 10. Ahora estamos en 2 Corintios 12, versículo 12. Dice, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, señales, prodigios y milagros. Estos puntos importantes que son dones importantísimos para la iglesia, para ser revestidas de poder, son el don de la fe, quizás el más importante, el don de sanidad y el don de hacer milagros. El don de la fe es diferente de la fe en común. También es importante destacar que la fe como un don de poder no es la misma fe para la salvación, como dice Romanos 10:17. También no debe confundirse el don de la fe con un don más general de la fe común a todos los cristianos. El sentido más general de la fe no se limita a un grupo particular dentro de la iglesia, puesto que mediante ese ejercicio de fe, que todo creyente entra inicialmente al cuerpo de Cristo, sino que el don de la fe, por otro lado, tiene que ver con una manifestación de confianza intensa, una confianza que no viene de nosotros mismos, sino que es un don que viene del Padre de las luces. Esa fe que viene de estar relacionado en una relación íntima con Jesucristo es la que te va a llenar de plena convicción y confianza en Dios, porque es Dios quien estaría actuando a través de ti. Dios puede actuar en tu vida y en la mía. Él puede trabajar. Cristo mismo lo experimentó así. Tú sabes que Jesucristo siempre fue y se dirigió al Padre con fe, con entrega y con una vida en la cual Él pudiera manifestarse. Como dijimos, Pablo alude a esta capacidad especial otra vez en la misma carta a los Corintios. En 1 Corintios 13, 2 dice, y si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, de nada soy. Nada soy. Por supuesto, esto se relaciona con la misma enseñanza de Jesucristo. Quiero invitarte a que tú puedas leer en Mateo 17. Vamos a Mateo 17. Versículo 20 que dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, ¿tendrá que ver con nuestra propia fe? ¿O tendrá que ver con una fe más importante que proviene de Dios, que es un regalo de Dios? Sin embargo, esta fe que nos salva, que nos transforma en otras personas, tiene que provenir de Cristo mismo. La fe en Jesucristo entregada como un don, como un regalo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces te vuelvo a repetir y te vuelvo a preguntar, ¿esta fe puede provenir de ti? Cuando tú predicas y tú enseñas a tu iglesia, ¿a quién le estás otorgando este principio de fe? Hermanos queridos, tienes que tener fe.
No, deposita tu fe en la fuente de la fe. La fuente de la fe es Jesucristo. Porque tú y yo no tenemos fe para ni siquiera como un grano de mostaza. Si nuestra fe, como dice 1 Corintios 13, como lo leímos ahora en Mateo, fuera nuestra, esta fe sería distinta, pero esta fe es un don. Y ya hemos visto en el primer mensaje que los dones espirituales son un regalo de Dios. Entonces esta fe no proviene de ti. Y no te angusties, ni te sientas triste, porque esta fe es del Padre de las luces, de donde nace todo don perfecto, de donde nace todo lo bueno, todo lo maravilloso. Así que la fe está presentada como un regalo de Dios, porque por gracia somos salvos, porque esto es por medio de la fe, la cual también es un don. Pues es un don de Dios, o sea, es un don del Espíritu también de Dios. Es un don de Dios. La fe en la que tú y yo debemos confiar no pueden ser nuestras. Tiene que ser un regalo de Dios. Tiene que ser un don de Dios. Y Él reparte ese don como Él quiere. A algunos les repartirá este don espiritual. Como decíamos también, quizás tú quieres y anhelas los dones mejores. Anhela la fe. Primera de Corintios 14, versículo 8, leíamos también, anhela la fe, anhela el don que puede edificar a la iglesia. Con este don tú puedes entregar a la iglesia muchas cosas. Por eso te pido, anhela esta fe, que no es tu propia fe, sino que es una fe que se deposita en el Señor Jesucristo. En suma, la fe es un don de poder, o sea, un regalo de poder. Es sobrenatural y especial. Está comunicada por el Espíritu Santo y Él nos capacita a todos los creyentes a creer en Dios para relacionarnos y ver cosas extraordinarias y milagrosas para la glorificación de la iglesia en el nombre del Padre, como está escrito en 1 Corintios 12:7, para cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, o sea, para edificación. Entonces, ejerce la fe. Esa fe que debes de ejercer no es tu propia fe, es la fe puesta como un regalo, que es un don de Dios, o sea, un don que te otorga el Espíritu Santo. Ya deja de luchar y buscar y hacer todo para seguir la fe que pueda florecer en ti. No, esa fe es un regalo, es entregada por gracia, que el Señor pondrá en tu corazón si Él, a través de su Espíritu, quiere repartírtela a ti. Pero a lo mejor quiere entregarte otro don. El don de sabiduría, el don de la palabra, el don de hablar en lenguas, el don de interpretar lenguas. Pero a otros en tu iglesia para edificación les entregará este don de fe. Ahora quiero mirar un poco también el don de sanidad. Continuando esta lista, Pablo afirma a los corintios, ¿cierto?, que se concede a otros dones de sanidades por este mismo espíritu, como dice en el versículo 9. En este sentido, no hay una idea unánime en relación a este punto de un don de sanidad, ya que la interpretación de este pasaje en los teólogos ha sido bien controversial, porque dice la afirmación entre los estudiosos que son dones de sanidades. Ambos vocablos están en plural, dones de sanidades, en el griego, señalando la existencia de una variedad de dones designados para diferentes clases de enfermedades.
al tratar de explicar el doble plural, porque estamos de dones de sanidades, que aparece al hablar de dones de sanidades, diversos autores bíblicos han adoptado diversas posiciones, y esto es razonable, creer que se puede capacitar a una persona para actuar en cuanto a ciertas enfermedades y a otra en cuanto a otras. Pero quiero llevarte a lo que dice la palabra de Dios. En este sentido, el creyente que posea uno o más de ellos será utilizado por Dios en ciertos casos de enfermedades, para no forzar, pero no forzosamente en otros. Este pensamiento se apoya en el hecho de que el apóstol Pablo sanó a muchos enfermos. El apóstol Pedro también sanó muchas enfermedades, pero como vemos en Hechos 19, versículo 11, Hechos 12, vemos Hechos 28 del versículo 8 al 10, pero tampoco pudo sanar enfermedades específicas de personas tan importantes en el ministerio como a Timoteo, 1 Timoteo 5:23, o a Trófimo en 2 Timoteo 4:20. Otra explicación más sencilla en este caso sería que el Espíritu dirige en diversas maneras el poder de esta expresión de dones sanadores o poder sanador. Bueno, y no olvidar también que el mismo apóstol Pablo tuvo que vivir, como el Señor le dice, no quitó algo que estaba padeciendo, un aguijón en su carne, sino que tuvo que vivir por la gracia. Bástate mi gracia. Una realidad en este sentido que no debemos pasar por alto es que solo hay 3 menciones bíblicas, 2 implican un límite de la distribución del don. A unos puso Dios en la iglesia, como dice 1 Corintios 12, versículo 28, y también todos dones de sanidad, como dice 1 Corintios 12, 30. No obstante, la Biblia no restringe en ningún sentido lo que Dios ha provisto para la sanidad del ser humano a un número limitado de sanadores dotados cada uno con poderes destinados a ciertos tipos de enfermedades. Frente a este tema que se ha hecho muy controversial, lo que sí sabemos es que los dones de sanidades eran parte de las maravillas y prodigios y señales que Dios concedió a través de Jesús. Hechos 2, 22, y sus discípulos después del Pentecostés. Hechos 2, 43, Hechos 4, 30, Hechos 5, 12, Hechos capítulo 6, versículo 8, y podríamos señalar otros versículos más para que tú los leas. Todos ellos sirvieron para confirmar el mensaje del Evangelio de Cristo. Al igual como ocurre en la manifestación de cualquier don espiritual, la realización de la sanación está sujeta al deseo de uno que posea el don, sino tan solo y principalmente a la sabiduría y a la soberanía divina. Quien sana no es el hombre, sino el poder de Dios. Muchas iglesias hoy día quizás se jactan de tener profetas, de tener enviados, de tener personas que producen y efectúan sanaciones. Y el centro y el foco de esa iglesia o de esa denominación se ha puesto en esa persona, en ese sanador, en ese profeta, y se han olvidado que quien está sanando es Dios mismo, es el Espíritu de Dios quien está haciéndolo. Y hemos puesto el énfasis en el instrumento, en el medio que ha sido el hombre o la mujer que esté desarrollando esa manifestación. Así que cuidado, cuando en tu iglesia o en la mía estén mencionando, este hombre es un sanador, este profeta es un sanador. Cuidado, es Dios quien está trabajando por medio de esa persona. ¿Ok?
quien ha entregado un don maravilloso, un don espiritual para edificación de la iglesia. Por último, quizás también un don muy importante que es este tercer don que se habla de entre esta categoría que estábamos hablando, de dones de poder, que tiene que ver con una categoría con fe y sanidad para hacer milagros. Mencionamos, ¿cierto? Don de fe, dentro de los dones de poder, don de fe, don de sanidad y don de hacer milagros, que expresaba en 1 Corintios 12:10. El vocablo en este sentido también es plural en el griego, representando casos individuales, dado los milagros que fueron realizados. Por lo general, los milagros hacen mucha referencia a lo que nosotros habíamos visto con el tema anterior, que tiene que ver con la sanidad. Porque hoy día es lo que quizás más adolecemos. En el resto de las cosas, quizás el ser humano ha sido tan o se siente tan capacitado por haber logrado cosas, o se siente tan bendecido por Dios que ya tienes tu carro, tienes tu auto, tienes tu casa, tienes tu departamento, tu edificio, tienes tus estudios, tienes tu doctorado, tus postítulos, tus posgrados, y piensas que ahí están lo que a lo mejor no eras nadie y hoy día, gracias al Señor o a lo que tú crees que el Señor ha hecho en ti o lo que tú pudiste hacer gracias al Señor, ha sido esto los milagros. Y a lo mejor ni siquiera lo miras como un milagro, sino que miras tu propio esfuerzo. Y por lo general entonces siempre lo que no es realizado por la acción humana es donde ponemos el acento o el énfasis. Como por ejemplo lo que estábamos hablando recién de la sanidad. Hay un punto en que la ciencia tiene un límite y de aquí para acá, después de haber agotado todos los recursos, le dejamos las cosas a Dios como un último recurso. Quizás debería ser el primero, ¿cierto? O sea, no quizás, siempre debería ser lo primero. Pero ahora estamos hablando del poder hacer milagros y en este sentido hay muchos milagros que se producen en nuestra vida que quizás nosotros los tenemos tan naturalizados y miramos solamente aquellas cosas sobrenaturales que se realizan, que a lo mejor serían imposibles de realizar de otra manera si no fuera por el poder del Espíritu de Dios. Pero hoy día hay milagros en cada una de nuestras vidas. El milagro de la vida, el milagro de la salvación, el milagro del arrepentimiento, milagros maravillosos. Mientras que los milagros en este sentido eran más amplios que las sanidades, que cubrían solo un tipo de milagro, las sanidades solamente son un tipo de milagro, estos no eran tan generales como la fe, los milagros eran solo una manera en que Dios y el don de la fe se manifestaba a sí mismo. Una muestra de un milagro que no era una sanidad, estrictamente hablando, era devolver una persona a la vida. Como dice Hechos 9:40, otro caso de la operación de un don aparece en la ceguera de Elimás, en Hechos 13, versículos 8 al 11. Los milagros, como los otros dones que están confirmados por los dones ministeriales o dones espirituales, tienen el propósito de ayudar y ser un mensaje para la gente de la iglesia y para propósito de evangelizar. Tales milagros y prodigios proporcionan una verificación del mensaje inspirado por Dios a través de los dones de revelación, tales como un apostolado, un don de profecía, y estos suceden frecuentemente en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo y en los primeros días del cristianismo.
Hoy día los milagros de conversión para mí en este sentido son los más importantes. Los milagros han ocurrido y seguirán ocurriendo desde la terminación del Nuevo Testamento hasta la fecha. Se han visto milagros maravillosos. ¿Y cuál es el mayor milagro en nuestras vidas? El poder haber aceptado a Jesucristo. Siendo como tú y yo somos, que tú y yo podemos aceptar a Jesucristo y Él transforme nuestras vidas, ¿no te parece un milagro maravilloso? Es cierto que el Señor a lo mejor en tu ministerio, en tu vida y en tu desarrollo espiritual te permitirá ver cosas maravillosas. Claro que te lo permitirá. Pero el que tú y yo estemos en las manos del Señor cuando quizás que lo que éramos, ese es el milagro más maravilloso. Concluimos este mensaje con las mismas palabras del apóstol Pablo en esta carta a los Corintios, en primera de Corintios 12. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dios concedió estos dones de poder, ¿cierto? Un don de fe, que creemos que es el más importante, un don de dones de sanidades y dones de milagros, pero con un fin de difundir el Evangelio, con un propósito. A toda criatura, la promesa de que los discípulos recibirían el poder de servir a Dios y hacer su voluntad se cumplió, como Cristo lo permitió. Los dones de poder otorgados a los creyentes en Cristo dan testimonio de que la fuerza de la iglesia está en el poder del Espíritu Santo y no en los méritos de una persona. El Espíritu Santo aún sigue actuando en nuestras vidas y en nosotros y en nuestras iglesias y fuera de las iglesias, realizando las cosas a su antojo y no como nosotros queremos. Por último, no te frustres, no te angusties. Si tú y yo no tenemos un don de una fe extraordinaria ni un poder para sanar de sanidad a los enfermos o para ejecutar milagros, el Espíritu busca un fin provechoso para la iglesia. Si el Señor no te ha otorgado quizás estos dones de poder, es porque quizás tu iglesia necesita otro tipo de dones. Y vuelvo a repetir, el Señor que trata, te dice a través del apóstol, en Primera de Corintios 14, que busquemos aquellos dones que son los más importantes, ¿cierto? Los dones más elevados, los más significativos, los más. Dice, seguid el amor por cual procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Eso es lo más. Así que pues, en el versículo 12, así pues, ya que estoy en 1 Corintios 14, 12, dice, así pues, ya que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en aquellos que sirvan para la edificación de la iglesia. Quizás tu iglesia y la mía no necesiten milagros. Quizás tu iglesia y la mía no necesite fe, porque quizás ya está la fe puesta en Cristo. Quizás tu iglesia y la mía no necesite dones de sanidades, pero por sobre todo, cuando te entregues a Cristo en plenitud y te dejes guiar en plenitud por el Espíritu, pídele al Espíritu Santo que te manifieste sus dones espirituales y el don que sea más importante y que ayude a la edificación de tu iglesia. Quizás puede ser el don de profecía, quizás puede ser el don de la palabra con sabiduría. No lo sé. El Señor sabe y pídele a Él que te haga entender
cuál es el don que quiere manifestar en su pueblo, en la iglesia en la cual tú perteneces y en el grupo en el cual tú te mueves para ser lleno del Espíritu. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.